Mi padre me miró desde el umbral de mi cuarto el día del funeral de mi madre y dijo: mañana empezamos a ver cómo manejamos esto. Y la palabra esto le salió con el tono específico de alguien que está hablando de un problema logístico y no de su hijo. Me llamo Jason. Y la palabra esto era yo. Vivo en Asheville, Carolina del Norte. En la misma casa de madera gris que mi madre llenó de plantas y de música y de conversaciones que tapizaban las paredes de una manera que yo no supe apreciar hasta que se fue y el silencio llegó para quedarse como inquilino permanente. Mi discapacidad es una parálisis parcial del lado derecho, resultado de complicaciones en el nacimiento, que en la práctica significa que camino con bastón desde que tengo memoria, que mi mano derecha tiene capacidad limitada para ciertos movimientos, y que hay cosas que me cuestan el doble del tiempo que le cuestan a alguien sin esa historia en el cuerpo. Mi madre entendía eso de la manera que entienden las cosas las personas que aman a alguien y que aprenden el idioma de ese alguien antes de aprender el propio. Mi padre entendía eso de la manera que entienden las cosas las personas que ven el problema antes que a la persona. Se llama Dale. Dale tenía un trabajo en una planta de distribución de materiales de construcción en las afueras de Asheville que lo tenía fuera de casa 10 horas al día, lo cual durante los años en que mi madre estuvo viva era un detalle logístico de la familia y no un problema existencial. Cuando mi madre murió, Dale tener trabajo 10 horas al día significaba que yo, con 15 años, quedaba solo en esa casa sin nadie que asegurara que comía o que la medicación preventiva que tomaba estuviera disponible o que la calefacción funcionaba en los inviernos de Asheville que pueden ser considerablemente más fríos de lo que la gente espera de Carolina del Norte. Dale resolvió esto de la única manera que sabía resolver los problemas logísticos, con eficiencia mínima y sin preguntar qué necesitaba yo. Tu tía Gwen va a venir los martes y los jueves, me dijo la primera semana. El resto te arreglas, y la medicación, dije, está en el cajón, y si se termina. La pedís, como la pido, llamás al médico, y si no puedo llegar a la farmacia. Dale me miró con la cara de alguien que está procesando una lista de problemas y que ha llegado al punto donde la lista es más larga de lo que esperaba. Le decís a Gwen que la busque, dijo finalmente, y se fue a su cuarto. Gwen era la hermana de Dale. Tenía la manera específica de las personas que hacen los favores que nadie pidió con la cara de alguien a quien los favores le cuestan un esfuerzo considerable y que espera que eso sea visible. Llegaba los martes y los jueves, revisaba la heladera con la expresión de alguien haciendo una auditoría. Me preguntaba si había comido con el tono de quien no necesita la respuesta para determinar que la respuesta es insatisfactoria. Y se iba después de 2 horas con la sensación de haber cumplido. Jason, dijo un jueves, mientras revisaba la heladera con la puerta abierta como si el frío de adentro fuera más hospitalario que el ambiente del resto de la cocina, tenés que decirle a tu padre que compre más cosas. Esto no alcanza para una semana. Dale, compra lo que compra, dije. ¿Se lo dijiste? Sí, y me dijo que me arregle. Gwen cerró la heladera con el gesto de alguien que ha confirmado algo que ya sabía y que no está segura de querer saber. Tu padre tiene sus maneras, dijo. Sí, no es fácil para él tampoco, esa frase. La guardé. La recordé cada vez que Gwen volvía a decirla en variaciones distintas durante los meses siguientes. Como si las dificultades de Dale fueran el contexto que explicaba por qué yo pasaba algunos días sin comerlo suficiente o por qué el calefactor del cuarto dejó de funcionar en noviembre y Dale lo reparó recién en enero. Cuando el frío ya había hecho lo que el frío hace, lo que Gwen nunca dijo, y que yo aprendí a no esperar que dijera, era que tampoco era fácil para mí. Eso parece una observación obvia pero no lo era en esa casa. El primo de Dale, que se llamaba Hank y que venía a visitarlos de Knoxville cada 2 o 3 meses. Era del tipo que dice exactamente lo que piensa sin calcular el impacto y que confunde eso con honestidad. La primera vez que me vio después de que mi madre murió, me miró caminar desde la sala a la cocina con el bastón y dijo, ese chico va a poder manejarse solo alguna vez, lo dijo a Dale, en la misma sala donde yo estaba. Como si mi presencia no fuera suficientemente real para requerir que la pregunta se hiciera en otro lugar. Dale hace lo que puede, dijo Gwen desde el sillón. Yo hago lo que puedo, dije desde la puerta de la cocina. Hank me miró. Sí, dijo con el tono de alguien que encuentra gracioso que yo haya respondido. ¿Qué puedes hacer exactamente? Actualmente escucho conversaciones que no me incluyen y respondo a preguntas que se hacen como si no estuviera presente. Hice una pausa. Entre otras cosas. Hank se rió. No con humor. Con el tipo de risa que usa la gente cuando alguien dijo algo que no esperaba y que no sabe cómo procesar. Dale no dijo nada. Dale raramente decía nada en las situaciones donde yo esperaba que dijera algo. Lo que Dale sí dijo. Esa misma noche después de que Hank se fue, no le hables así a la gente. ¿A qué gente? A Hank. Hank me preguntó qué podía hacer como si yo no estuviera presente. Hank es así,
¿Y eso qué significa? Que no hay que tomárselo personal. Que alguien pregunte qué puedo hacer como si fuera una pregunta académica sobre mi existencia no es personal. Dale me miró con la cara que usaba cuando yo decía algo que lo superaba en algún nivel que él no podía identificar exactamente, pero que lo incomodaba. Ya sé que es difícil, dijo, no creo que lo sepas, Jason, no lo sabes. Y está bien que no lo sepas. Pero no me digas que lo sabes si no lo sabes. Fui a mi cuarto. Dale no siguió la conversación. Dale raramente seguía las conversaciones cuando llegaban a un punto donde tenía que decir algo más que instrucciones. Lo que hacía solo en ese cuarto era lo que me mantuvo cuerdamente funcional durante los 3 años que siguieron a la muerte de mi madre. Dibujaba con la mano izquierda porque la derecha tenía limitaciones, pero la izquierda compensaba de maneras que yo había descubierto de a poco durante los años en que nadie me estaba prestando atención. Llenaba cuadernos con dibujos que empezaron siendo bocetos sin forma y que con el tiempo desarrollaron algo que la maestra de arte de mi colegio, que se llamaba Baby, que era la persona fuera de mi madre que más claramente me veía como una persona completa en lugar de como un caso, llamó perspectiva inusual. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Me dijo un día mirando un cuaderno que yo había dejado sobre el escritorio de la clase y que ella había encontrado antes de que yo llegara. Practiqué. ¿Cuántas horas? Todas las que tenía. Beb me miró con algo que no era lástima, que era importante para mí porque la lástima y el reconocimiento se parecen en la expresión pero se sienten completamente diferentes. ¿Quisieras hacer algo con esto? Dijo, como seguir desarrollándolo. Hay programas de verano para estudiantes con talento artístico en Asheville y en Charlotte. Costarían dinero, algunos tienen becas, ¿yo podría aplicar a una beca con esto? Señaló el cuaderno. Sí, apliqué a la beca yo solo. Llené los formularios con la mano izquierda en letras que eran suficientemente legibles para el propósito. Mandé fotos de 8 dibujos que Beb me ayudó a fotografiar con buena luz un martes después de clases. No le dije a Dale que estaba aplicando porque Dale no había mostrado interés en lo que hacía en el cuarto. Y asumir que ese interés iba a aparecer específicamente para este propósito era un ejercicio de optimismo, que la evidencia disponible no respaldaba. La beca llegó 6 semanas después. Carta oficial del programa de verano de artes visuales de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville. Programa de 3 semanas, alojamiento incluido, materiales incluidos, más un reconocimiento económico menor por mérito artístico demostrado. Le mostré la carta a Dale en la cocina, la leyó. Tardó más de lo esperado. La carta no era larga. ¿Cuándo es esto? Dijo, en julio. 3 semanas, podés manejar eso solo, el programa tiene adaptaciones. Apliqué especificando mi situación, y si tenés un problema, hay personal en el alojamiento. Dale puso la carta en la mesa. Bien, dijo, eso fue todo. Bien. Sin preguntas sobre cómo había aplicado, sin preguntas sobre los dibujos, sin el más mínimo interés en qué era exactamente lo que había producido para merecer una beca. Solo bien, con el tono de alguien que ha recibido una actualización logística y la ha procesado. Le dije a Beb al día siguiente, ¿cómo reaccionó tu padre? Dijo bien. Beb me miró, ¿solo bien? Solo bien. Jason, está bien, dije. Y lo decía de verdad, que era lo más extraño. Aprendí a no esperar más que eso de él. Lo que espero de él y lo que obtengo son la misma cantidad y eso hace que todo sea más manejable. Eso es muy maduro para tu edad, ¿o es que el cinismo llega antes cuando la situación lo requiere? Beb sonrió. Era la sonrisa de alguien que encuentra algo gracioso y triste al mismo tiempo y que elige honrar las dos partes. Las 3 semanas en la UNC Asheville fueron la primera vez en los 3 años posteriores a la muerte de mi madre que yo existía en un espacio donde mi discapacidad era un detalle logístico y no el elemento central de cómo me veían. Los instructores del programa hablaban de mi trabajo antes de hablar de cómo lo producía. Los otros estudiantes me preguntaban qué había dibujado antes de preguntarme cómo caminaba. Era el orden correcto y resultó completamente nuevo. Conocí ahí a un chico llamado Eli, que tenía hipoacusia bilateral y que usaba audífonos y que tenía la habilidad de hacer observaciones sobre las personas que lo rodeaban con la precisión de alguien que había aprendido a leer el lenguaje corporal porque el lenguaje verbal era inconsistente para él. ¿Tu familia sabe que estás acá?, me preguntó el tercer día. Mi padre sabe, y dijo bien. Eli me miró, ¿eso es todo? Eso es todo, no vino a dejarte, me dejé solo. Tomé el autobús, con el bastón y todo, con el bastón y todo. El autobús tiene rampas, Eli asintió despacio. Mi familia me trajo en coche y mi madre lloraba en el estacionamiento, dijo. ¿Por qué lloraba? Por orgullo.
creo. O por miedo. Es difícil distinguir con ella, las dos están bien, sí. Me miró. La tuya no hace ninguna, mi madre murió hace 3 años. Mi padre no llora por orgullo ni por miedo. No creo que llore por nada que tenga que ver conmigo. Eli procesó eso con la seriedad de alguien que recibe información importante y que no la minimiza. ¿Cómo manejas eso?, dijo, dibujando. Y leyendo. Y hablando con personas que preguntan cómo lo manejo, Eli se rió. Era la primera vez que me reía en semanas que no fuera por algo en un libro y el sonido fue levemente extraño. Pero bienvenido, Eli y yo seguimos en contacto después del programa. Era el tipo de amistad que se construye en 3 semanas de intensidad compartida y que la distancia no deshace. Porque los dos sabemos que el otro entiende ciertas cosas sin necesitar que se expliquen. Cuando volví a Asheville, la casa era la misma. Dale era el mismo. Gwen venía los martes y los jueves. Hank aparecía cada 2 o 3 meses con sus preguntas sobre qué podía hacer exactamente. Lo que había cambiado era que yo tenía 3 semanas de experiencia de cómo era funcionar en un espacio que me veía correctamente. Y eso era suficiente para saber que el mundo afuera de esa casa de madera gris no era universalmente como la casa de madera gris. Terminé la secundaria con las notas más altas de mi clase, que era una información que llegó un viernes en forma de carta y que yo le mostré a Dale el sábado por la mañana. Primer lugar de mi año, dije. Dale leyó la carta. Bien, dijo, la misma palabra. El mismo tono, eso es todo, dije. ¿Qué más querés que diga? No sé. Algo como que estás orgulloso. O que es buen resultado. O cualquier cosa que indique que la información llegó. Dale me miró. ¿Sos listo?, dijo finalmente. Siempre lo fui, ¿y? ¿Y qué? ¿Y lo que haces con eso? Lo que decís cuando llega. No soy bueno para ese tipo de cosas, lo sé. Pero eso no cambia que las cosas merezcan ser dichas. Dale puso la carta en la mesa. Buen trabajo, dijo. Y lo dijo como alguien que está esforzándose por decir algo que no le sale naturalmente. Lo cual era en sí mismo información sobre quién era Dale y cuánto costaba ese esfuerzo. No era lo que necesitaba. Pero era lo que había. Y lo que había era más de lo que había tenido en los 3 años anteriores, así que lo registré como lo que era. Un movimiento en una dirección, pequeño, imperfecto, real. La beca universitaria llegó el año siguiente. No la misma del programa de verano. Una completa, para estudiar diseño gráfico en la Escuela de Artes de Carolina del Norte en Winston-Salem. Basada en el portafolio que había desarrollado durante los 3 años desde el programa de verano de Asheville. Le mostré la carta a Dale una mañana mientras él desayunaba. La leyó completa esta vez. Tardó el tiempo que tardaba en leer algo con atención real. ¿Cuánto cubre?, dijo. Todo. Matrícula, alojamiento, materiales, y la movilidad en la ciudad. Winston-Salem tiene transporte adaptado. Lo investigué, y si necesitas ayuda médica, el campus tiene servicios de salud. También lo investigué. Dale me miró durante un momento. Cuando investigaste todo eso, dijo, cuando apliqué. Hace 4 meses que aplicaste y no me dijiste nada, no sabía si iba a pasar. Y si no hubiera pasado, entonces no hubiera habido nada que decir. Dale puso la carta en la mesa con un movimiento que no era exactamente suave pero tampoco era brusco. Era el movimiento de alguien procesando algo. ¿Querés ir?, dijo. Sí, ¿estás seguro de que podés manejarlo solo? Estoy seguro de que lo voy a manejar. Solo o con la ayuda que corresponda en cada situación. Que es lo mismo que llevo haciendo desde que tengo memoria. Dale me miró. Sí, dijo finalmente. Supongo que sí. Era la primera vez en los 4 años desde que mi madre murió que Dale dijo algo que reconocía explícitamente. Lo que yo había estado haciendo sin que nadie lo nombrara. No era suficiente para compensar 4 años. Pero era real y eso lo distinguía de las otras frases. Me fui a Winston-Salem en agosto con una valija y el mismo bastón que había tenido desde los 12 años. Que era el momento donde decidí que las muletas eran menos eficientes para lo que necesitaba hacer en el mundo que el bastón, que era un punto de vista médicamente avalado por exactamente 0 médicos pero que funcionaba. Eli vivía en Raleigh, que estaba a 1 hora y media de Winston-Salem, así que lo vi regularmente durante los años de universidad con la frecuencia de alguien que tiene cosas que ponerse al día pero que no necesita el ritual del contacto constante para mantener la sustancia de la relación. ¿Cómo está Dale?, me preguntó en una de esas visitas, porque Eli preguntaba sobre Dale con la regularidad de alguien que entiende que Dale es parte de la historia aunque no sea una parte agradable de ella. Igual, dije, igual como.
Igual como que existe en la misma casa y dice las mismas cosas y no pregunta sobre lo que estoy haciendo, pero tampoco lo impide activamente. Ese es el estándar ahora, es el estándar ajustado a la realidad disponible. ¿Le contaste de la exposición? La exposición era una muestra colectiva de trabajo estudiantil donde uno de mis dibujos había sido seleccionado para la pieza principal, que en el contexto del programa era el equivalente artístico de sacar primer lugar en la secundaria. Le mandé un mensaje, dije, y que respondió, bien, él y me miró, siempre lo mismo, ¿y vos? Ya sé lo que esperar. Lo que ya no me sorprende tampoco me decepciona de la misma manera. El karma de Dale llegó de la dirección que yo no anticipé, que es exactamente como llega el karma real cuando no está siendo administrado por alguien sino por la lógica de las consecuencias naturales. En mi último año de universidad, Dale tuvo un accidente laboral en la planta de distribución. No fue un accidente grave en el sentido que pone la vida en riesgo, pero sí en el sentido que cambia las condiciones de vida permanentemente. Una lesión en la columna que afectó su movilidad de la manera en que las lesiones de columna afectan la movilidad cuando no son tratadas a tiempo porque la persona que las sufre no va al médico los primeros 3 días, porque cree que va a pasar sola. Lo supe por Gwen, que me llamó al teléfono del dormitorio un martes. Jason, tu padre tuvo un accidente, ¿qué pasó? Me lo explicó. La lesión, el hospital, el pronóstico, que incluía rehabilitación larga y posibles limitaciones permanentes en ciertos movimientos. ¿Cómo está él? Dije, asustado, creo. Aunque no lo dice, como lo sé que está asustado si no lo dice, porque lo conozco desde que tiene 12 años. Y que necesita adaptaciones. En la casa, en la vida. Una pausa. Jason, él no sabe cómo hacer eso. El silencio que siguió tenía capas que los dos podíamos sentir sin nombrarlas. Yo sí, dije finalmente, lo sé, ¿querés que vaya? Cuando puedas, fui a Asheville el fin de semana siguiente. Dale estaba en el sillón de la sala con el aspecto de alguien que está aprendiendo lo que significa necesitar ayuda para cosas que antes no necesitaban ayuda, lo cual es un aprendizaje que la gente recibe de maneras distintas dependiendo de quién son. Me miró cuando entré. ¿Viniste? Dijo. Sí, Gwen te llamó. Sí, no tenías que venir, lo sé. Me senté frente a él. Vine igual. Dale me miró durante un momento. ¿Cómo estás vos? Dijo. Y lo dijo con el tono de alguien que está haciendo la pregunta de verdad, lo cual era inusual suficiente para que yo lo registrara. Bien. El último año va bien. La exposición, lo miré. ¿Qué sabes de la exposición? Vi algo en internet. El nombre de la escuela y el tuyo. Una pausa. Busqué el dibujo, había buscado el dibujo. Dale, que raramente buscaba nada que tuviera que ver con lo que yo hacía, había buscado el dibujo, y, dije. Que no entiendo mucho de arte. Otra pausa, más larga. Pero que entiendo que haces algo que a la gente le importa. Era la declaración más cercana al reconocimiento que Dale había hecho en los 7 años desde que mi madre murió. No era suficiente para compensar 7 años. Era lo que había en ese momento y era real. ¿Qué necesitas? Dije. ¿Para qué? Para manejar la situación. Las adaptaciones, los ajustes. ¿Qué necesitas? Dale me miró con la cara de alguien que no está acostumbrado a que le hagan esa pregunta de esa manera. No lo sé todavía, dijo. Bien. Cuando lo sepas, me decís, ¿por qué harías eso? Porque puedo. ¿Y por qué es lo que corresponde? Aunque yo no hice lo mismo por vos, lo dije directamente porque era lo que había. Aunque no hiciste lo mismo. Sí, Dale no respondió de inmediato, no supe cómo, dijo finalmente, lo sé, eso no es excusa suficiente. No lo es. Pero es lo que hay para trabajar. Me quedé en Asheville ese fin de semana. Llamé a alguien que hacía adaptaciones de hogares para personas con movilidad reducida porque conocía ese mundo mejor que la mayoría. Hice una lista de lo que la casa necesitaba. Se la pasé a Gwen con los contactos correspondientes. El domingo, antes de volver a Winston-Salem, Dale me dijo algo desde el sillón mientras yo recogía lo que había traído. Tu madre estaría orgullosa, dijo. No lo dijo como manipulación. Lo dijo con la voz de alguien que dice algo verdadero y que sabe que llega tarde pero que lo dice igual porque callarlo sería peor. Sí, dije. Creo que sí, yo también, dijo. Y antes de que yo pudiera responder, añadió, de vos. No solo de lo de tu madre. De vos. Salí de esa casa con las mismas valijas que había traído y el mismo bastón y algo que no tenía nombre exacto, pero que ocupaba el espacio que había estado vacío mucho tiempo. No era todo.
No era la recuperación de los años perdidos ni la versión de un padre que hubiera querido tener. Era lo que había al final de una historia larga. Y lo que había era más honesto que cualquier cosa que hubiera existido antes entre los dos. Eso era suficiente para el lunes siguiente, que era cuando volvía a Winston-Salem y al último año de la escuela y a los dibujos que nadie podía quitarme. Porque los había construido yo solo en los años donde nadie miraba, la moraleja. La vida es simple, o te apoyan. O te vuelves tan fuerte que se ven obligados a reconocerte más adelante, en cualquier caso, ganas. Y se dan cuenta demasiado tarde. ¿Crees que Jason hizo bien en ayudar a su padre? ¿Dale merecía ese tipo de karma? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.